Continuamos con las entrevistas a los binomios presidenciales. Entre esta semana y la próxima cumpliremos la primera ronda. En enero haremos la segunda y en febrero la tercera. Hoy es nuestro invitado Norman Ray, candidato presidencial por Ruptura. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Revisando el plan de trabajo del binomio de Ruptura presentado al Consejo Nacional Electoral, se observan algunas similitudes con los planteamientos de Alianza País. Esto es normal, pues en movimientos de la misma tendencia de izquierda, incluso en términos generales se puede ver en todos los planes de trabajo cosas que se parecen. Pero en este caso es distinto por la relación que hubo entre Ruptura y Alianza País. ¿Qué es lo que actualmente marca realmente la diferencia entre Ruptura y Alianza País? Bueno, lo primero, antes de comenzar en el detalle, quisiera ratificar un saludo fuerte. Ayer fue el 25 de noviembre por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Es un día importante para el Ecuador y el mundo, en un país donde 6 de cada 10 mujeres han sufrido situaciones de violencia, en un país donde 4 de cada 10 mujeres han sufrido situaciones de violencia sexual, por lo que implica necesariamente establecer una política y un acuerdo nacional de no violencia en el país. Creo que esto va marcando con fuerza lo que nosotros queremos, hablarle a esas amas de casa, a esas mujeres que deben sentirse tanto seguras en las calles como seguras en sus casas. Y esto va marcando la diferencia, respondiendo a su pregunta, una apuesta firme hacia ese sector de la población que no tiene una política pública diferenciada, que no se genera una estrategia de cambio estructural de esa situación de violencia, invirtiendo en la economía y el emprendimiento productivo y colectivo de esos sectores, al igual que en la juventud. Pienso que en este sentido, más allá de los compromisos asumidos en la Constitución de Montecristi para luchar por favorecer a los más necesitados, se tiene que avanzar fuertemente también en ir destruyendo esta violencia estructural que sufre la mayoría de mujeres y la mayoría de jóvenes. Recordemos que los jóvenes en el país, el 50% de ellos viven en situación de pobreza, y es ahí donde nosotros hacemos nuestra crítica fuerte a que no existe una política clara frente a ese sector que le permita salir de manera radical de una circunstancia que, además de que le complica su vida económica, le violenta todos los días. Digamos que la diferencia están las políticas en la Constitución, está la propaganda respecto a esto de la violencia, hay una propaganda oficial, pero lo que falta serían acciones concretas, así como a veces el propio presidente dice que él tiene un gobierno de PowerPoint, o sea que de láminas y nada más. Si uno revisa cuántos recursos se han invertido realmente en, por ejemplo, el Plan Nacional Antitrata, hasta ahora no existen recursos para el Plan Nacional Antitrata. No se sabe exactamente, más allá de una campaña comunicacional, qué se está haciendo a nivel territorial y por barrio y por comunidad, por construir sociedades no violentas, acuerdos de vida no violentos. En el tema de jóvenes, el símbolo del maltrato es el palo o es la correa. Tenemos que transformar esa circunstancia para permitirle que se involucre ese 50% de gente más pobre, jóvenes que no tienen oportunidades, que puedan tener una vía de salida clara. Nosotros creemos que el emprendimiento productivo y un encadenamiento productivo desde los niveles primarios de la economía, avanzando hasta el secundario y el terciario, permitirá incluir a un gran número de jóvenes en esas oportunidades. Para nosotros, una política que se construya en ese sentido es una política que apunta también a disminuir el número de la violencia. Citemos solamente un ejemplo, la política tributaria. La política tributaria debe ser una herramienta que permita, de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, cambios sociales y culturales en las personas. ¿Cómo nosotros podemos incentivar? Una de las razones por las cuales en el Ecuador existe violencia, y es una violencia estructural, es por las condiciones económicas y sociales de esas mujeres que sufren violencia. ¿Cómo transformamos eso? Brindando oportunidades para que generen emprendimiento productivo individual o colectivo. Aquí se tomó una medida que fue absolutamente perniciosa, el tema de gravar
el tema del comercio de los cosméticos y la circulación de este bien en el país. ¿Qué significó eso? Solamente en una de las cadenas que trabajan en este sentido había como 80.000 mujeres empresarias que vieron complicadas sus posibilidades de ser dueñas de su propio proceso económico, que les permite ser independientes para tomar decisiones frente a situaciones estructurales de violencia. Cuando nosotros hablamos de la ruptura con la violencia, implica brindar a esas madres de familia, a esas mujeres maltratadas oportunidades económicas. No solamente es una campaña comunicacional, sino es aterrizar territorialmente en generar comunidades solidarias que rechacen absolutamente ese nivel de violencia, pero oportunidades económicas directamente involucradas a las personas que sufren estas circunstancias. Se ha demostrado que se lo puede hacer, que eso es paulatino, que la mujer es absolutamente emprendedora, que dentro del espectro de las mejores pagadoras de crédito, cuando tienen acceso al mismo, están las mujeres, que siempre están buscando opciones, no solamente para ellas, sino pensando efectivamente en sus hijos e hijas. En tanto en cuanto invirtamos en ellas, estamos generando condiciones reales para cambiar esta matriz estructural de violencia que, como lo había señalado al inicio de esta entrevista, marca lo que este país es. 6 de cada 10 mujeres Ahora usted habla de un proceso paulatino. Habla de un proceso paulatino y eso es natural. Pero el presidente Rafael Correa va a cumplir 6 años de ejercicio del poder un mes antes del día de las elecciones. De esta manera se convierte en el presidente que más tiempo lo ha detentado en la historia del país, la diferencia de pocos días con otros. ¿Es coherente que un presidente candidato pida la reelección atacando al pasado cuando él ya es parte del pasado? O sea, 6 años ha sido tiempo suficiente como para que se avance mucho más de lo que usted ha señalado solo en este campo, por citar uno. Pienso que esto es lo que nosotros estamos planteando al Ecuador. Una propuesta de presente, pero una propuesta también de futuro. Una propuesta de generación de una política que no elimine al adversario y que genere condiciones para llamar a la unidad de todos del momento que esto se necesite. El Ecuador tiene que afrontar posiblemente en los próximos años situaciones de crisis económica generada por las condiciones mundiales. Para eso hay construido posibilidades ciertas de que a través de una alianza público y privada podamos salir hacia adelante y generando emprendimiento productivo y una sociedad de oportunidades para la mayoría de la gente en el Ecuador. Y ahí hay que apuntar generacionalmente tanto a jóvenes, tanto a mujeres y a los sectores productivos que este momento no encuentran a través del ejercicio de su trabajo posibilidad cierta de salir adelante. Por eso creemos que la apuesta educativa es algo que tiene que sostenerse. La reforma universitaria es algo importante, pero ¿qué estamos haciendo con los 12 años de la materia prima que llega a ese colegio? ¿Qué hacemos para que los que llegan a dar un examen de ingreso, la mayoría de ellos tengan la posibilidad de optar por sus calificaciones para entrar a la universidad? A ver, pero ¿cuál es la ruptura que ustedes plantean? Porque en esto obviamente se refieren a cosas que está haciendo el gobierno. Y así ha sido con todos los gobiernos, no solamente con los que no han dicho que no son revolucionarios, digamos, sino que administran el Estado. Entonces, dentro de este contexto real y actual, y siendo como es verdad que ya de alguna forma el gobierno de la Revolución Ciudadana también es parte del pasado, entonces, ¿cuál es la ruptura que Norman Wright plantea como candidato presidencial con el actual régimen? Nosotros ya la planteamos en su momento. Para nosotros la consulta popular que se llevó a cabo el año pasado marcaba un proceso de concentración del poder que se ha reflejado directamente en la conformación de la Corte Nacional de Justicia y obviamente también en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional. Nuestra ruptura es cumplir con la Constitución y llevarla efectivamente a la práctica, pero afianzada directamente con el fomento de la organización social independiente, no cooptada por el gobierno a favor de sus intereses, una organización social que tenga la posibilidad de existir más allá de los gobiernos de turno y que sea la que defienda los logros alcanzados en los procesos políticos que iniciamos en el proceso constituyente de Montecristi. Ese compromiso de democratización, ese compromiso de entender que los liderazgos son colectivos y no unipersonales, ese compromiso de disminuir la violencia en la vida de la gente de todos los días, de brindarle oportunidad económica real que no solamente dependa de lo que de la ayuda pública, sino que a través de un fomento productivo logramos establecer esta alianza público-privada, es una ruptura con la política que está fomentando el gobierno nacional. Para nosotros el planteamiento es apostarle a las personas, apostarle a los colectivos,
darle la oportunidad de que salgan de la pobreza, generándole condiciones económicas y una sociedad de oportunidades. Esto no se hace solamente en el instrumento del Estado, sino claramente con una alianza con el sector privado para que se socialice la riqueza y las oportunidades en el Ecuador. Es ahí donde queremos trabajar con fuerza y creo que este es el mensaje que tenemos. Todo en democracia, respeto absoluto a la libertad de expresión, entendiendo que la política es un instrumento de transformación de la vida de la gente, pero no eliminando al adversario político. No creemos en una política de enemigos y generando las posibilidades de un acuerdo nacional que nos permita salir a todos hacia adelante. En su plan de gobierno se deja constancia de lo siguiente. Dice, el Ecuador, una nación pequeña y diversa de casi 14 millones de habitantes, se encuentra en el puesto 77 de 168 países medidos bajo el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, informe 2011. A estos datos críticos se suman variables e indicadores a través de los cuales se evidencian las paupérrimas condiciones de vida que enfrentan las mujeres, las personas con algún grado o tipo de discapacidad, las minorías sexuales, niños y niñas, jóvenes, migrantes, miembros de diferentes etnias y culturas. Cuando se refiere a estos sectores sociales, realmente no estamos hablando de minorías, sino de mayorías. En torno a estos planteamientos, todos los países de alguna forma están divididos en ricos y en pobres, pero el discurso y la acción política tiene sus métodos para lograr sus objetivos. Entonces, ¿usted cree que el método es la confrontación, o el método es el diálogo, o el método es tratar de enrumbar las cosas de una manera diferente a cómo se lo está haciendo ahora en un ámbito de confrontación? La confrontación puede ser una estrategia que durante un periodo de tiempo cumpla una función absolutamente electoral. Para nosotros, manejar un mensaje que convoque al diálogo es lo que une a los ecuatorianos y construye una sociedad incluyente. Las cifras que usted acaba de señalar y las que yo señalé al inicio de mi intervención, vinculado a la violencia en contra de la mujer, a la situación de pobreza, el 50% de jóvenes en situación de pobreza, contradicen las cifras oficiales en relación a los temas que nos hacen creer que ha ido disminuyendo la pobreza en el Ecuador, porque cuando uno hace los cortes por grupos sociales, mujeres, jóvenes, niños y niñas, va viendo que las condiciones son absolutamente contrarias a lo que se podría entender en la generalidad de la población, por lo que es necesario tener políticas que estén enfocadas a cada uno de estos grupos. Por citar otro ejemplo, el tema de embarazo adolescente. Vea usted, 45,000 niñas entre 15 y 17 años ya son madres, sumados a sus hijos, 1 o 2, estamos hablando de más de 90,000 personas, casi una ciudad anual de personas que están en una situación de vulnerabilidad absoluta. Primero, madres adolescentes, la mayoría de ellos posiblemente no se sabe dónde están sus padres, o sus padres son gente que les debe a ellas cariño, respeto y consideración, por lo que hay que trabajar fuertemente en una política que incluya a toda esta dinámica, y no es solamente una política general, sino diferenciada y enfocada en estos grupos. Y esa respuesta es un sistema de inclusión social, pero también económica. Este momento no se están haciendo esas cosas, los esfuerzos están básicamente centrados en manejar una comunicación que te vende esa realidad, pero que en la práctica, territorialmente, cuando usted visita las guarderías, los centros de protección, el lugar donde los niños empiezan a educarse y donde se está tratando esto, vemos que esa red está absolutamente desarticulada y con una debilidad absoluta. Y lo más grave de todo es de que en la población joven no logramos encontrar un mecanismo que le permita articular de manera productiva su proyecto de vida con una política de primer empleo juvenil. Nosotros estamos apostando a que eso se haga de manera directa, de que enfoquemos nuestras estrategias a través de una alianza público-privada que genere empleo a los más jóvenes directamente con sus proyectos de vida, y que fomente inclusión económica a las mujeres, para que de esa manera estemos luchando directamente, desarmando esta estructura de violencia que es parte también de lo que significa la pobreza. La pobreza no solamente es un indicador económico, sino también una situación real de vida de todos los días. No puede ser que mujeres, niños, niñas y jóvenes tengan miedo en la calle y también miedo al llegar a su casa. Si no transformamos esta circunstancia con inversión económica e inclusión social sostenida en el largo plazo, no vamos a revertir las cifras que en este momento estamos leyendo y que fueron parte de la lucha que ayer se presentó
presentó a nivel del país por el 25 de noviembre. Para profundizar los avances que se han hecho en los últimos años, que evidentemente se han hecho algunos, pero que a todas luces son insuficientes, políticamente, ¿qué es lo que le quita idoneidad al presidente Rafael Correa o a Alianza País para esa profundización, ya después de estos 6 años de gobierno? Mira, nosotros creemos que los avances que se han hecho no se pueden ir para atrás, pero los avances que se han hecho tienen el riesgo de irse para atrás porque lo que se ha generado es, primero, una desarticulación de la organización social. La organización social no es ahora quien defiende los procesos, solamente se ha legitimado la organización social en función de un proyecto político, y desde nuestra perspectiva construir democracia implica que esos hombres y mujeres que viven en cada uno de los territorios vinculados directamente a los procesos sociales sean quienes defiendan este proceso de cambio en el tiempo. Para eso hay que respetar la organización social. La organización política tiene que entender que la organización social es un espacio distinto al ejercicio de lo político, que puede haber convergencias en políticas de Estado, pero que no tienen que ser cooptadas a favor de una coyuntura electoral específica. Nosotros pensamos que eso está generando en este momento y hacia el futuro el riesgo fuerte de que estas transformaciones que con mucho esfuerzo ha logrado el pueblo ecuatoriano, que esa constitución que se fue un acuerdo de vida en común, que la firmamos en Montecristi, asamblea de la cual yo formé parte, tenga el riesgo de no sostenerse en el tiempo debido a que esa organización social, esa gente organizada, exigiéndole al poder de turno, cualesquiera que este sea el cumplimiento de esos derechos, está gravemente debilitada. Yo creo que ahí hay una diferencia clarísima. Nosotros no apostamos al caudillismo, nosotros apostamos al liderazgo colectivo y a los procesos sociales. Los políticos somos transitorios. Nuestro deber es rendirle cuentas constantemente a la gente y hacer lo mejor posible para cumplir los acuerdos que hemos llegado con ellos. Pero lo que tenemos que fortalecer también es que esa organización sea independiente, libre, soberana y tenga la posibilidad de ser dueña de su propio proceso de desarrollo. Y esa es la ruptura que nosotros estamos impulsando. Sucintamente, en su plan de trabajo se formula una propuesta para enderezar el rumbo de las 5 funciones del Estado. Eso es muy amplio, pero en resumen, ¿qué es lo que se propone al respecto sobre las diferentes funciones del Estado? Porque eso es lo fundamental, obviamente, para poder instrumentar todo lo que ustedes señalan. Para nosotros el eje fundamental de la construcción del Estado constitucional de derechos y de justicia es la Corte Constitucional. Es uno de los ejes trascendentales y hemos demostrado que se demostró que a través de las estrategias de cooptación del Consejo de Participación y de los procesos de selección, tenemos ahora una Corte Constitucional que no nos está dando las garantías necesarias para poder ejercer la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a cualquier abuso de poder, sea político, privado, local o nacional. Ahí tenemos que fortalecer ese proceso, tenemos que generar, y esa es la propuesta que nosotros hacemos, un proceso de exigibilidad, de que se cumple esa independencia, y si no es del caso tendremos que ir a una reforma legal o constitucional que nos permita independizar nuevamente ese proceso de conformación de esa Corte Constitucional. Tenemos que enfocar en el tema de los juzgados de primera instancia, ahí donde la gente todos los días trata con sus juicios, la independencia suficiente y la celeridad necesaria para que las personas sientan que la justicia les está dando una respuesta real y concreta a sus necesidades. Para nosotras la Corte Nacional de Justicia es importante, pero los juzgados de primera instancia, donde se solucionan los problemas de las personas, tiene que trabajarse fuertemente en fortalecerlo. La manera donde nosotros queremos generar independencia judicial es a nivel interno y externo. Jueces que no le deban el cargo a sus jefes dentro de la función judicial, pero que tampoco le deban el cargo a poderes externos. La función legislativa. Función legislativa y de fiscalización. ¿Cuál es la función legislativa? La función legislativa, por eso nosotros creemos que los candidatos de la ruptura son quienes pueden liderar, como lo han demostrado con fuerza ya durante estos últimos 6 años de trabajo a nivel legislativo, liderar un proceso que le dé fortaleza a la función legislativa y que efectivamente exista un equilibrio de poderes real. Sin función legislativa independiente, sin función legislativa que tenga capacidad de fiscalización, no existe la posibilidad cierta de la democracia. Nosotros creemos que en materia de fiscalización, en materia de lucha contra la corrupción, tenemos que ser firmes
frente a los hechos que se denuncian y por otro lado no ampararlos a través de homenajes, sino lograr efectivamente que las personas sean investigadas y exista transparencia absoluta respecto a lo que está sucediendo. Este momento la función legislativa no ha logrado generar fiscalización. Nosotros desde la Asamblea es lo que queremos impulsar, una fiscalización que no sea persecutoria, pero que por lo menos tenga la posibilidad de ser transparente y que tenga la posibilidad de descubrir directa y concretamente y verificar en la práctica y en el menor tiempo posible las denuncias que se hacen respecto a la utilización de los... Y sobre la función electoral, que es de donde parte la legitimidad de todo el sistema, ¿qué es lo que se debería rehacer o enderezar? Fuertemente lo que ha pasado durante todo este tiempo, y ustedes lo han reflejado en cada uno de los debates, es de que más allá de lo que establece la Constitución hay una estrategia que hace que en el Consejo de Participación Ciudadana se logre de manera casi mágica poner a la gente que el Poder Ejecutivo ha decidido que debe estar en esos lugares. Los concursos, los mejores calificados, en última instancia, en sesiones a veces reservadas, terminan estando en los últimos lugares, y esto ha trastocado y ha hecho que se pierda legitimidad en el sistema de calificación. Por lo que hay que reformar el sistema de calificación, debemos ir a establecer con claridad responsabilidades políticas reales y concretas en el sistema de selección de los dignatarios de distintas funciones del Estado, y nosotros lo que pensamos es de que se debe generar una reforma profunda a la forma como se están nombrando a los distintos representantes a las funciones de control del Estado. Creo que esto es trascendental. Por otro lado, en el tema de la Contraloría tenemos que ir a simplificar procesos, tenemos que ir a generar mejor sistemas de control previo, no solamente posterior en los temas de contratación pública, pero tener un proceso que agilite también los procesos de manera transparente y que no sea un límite y a la vez una justificación para que se fomente la corrupción en distintas instancias. Norman Ray, candidato presidencial por Ruptura, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias por su invitación. Estefi.